Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de llegar a este lugar donde, amado oyente, usted podrá decir, no es una iglesia, pero la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y eso lo creemos porque no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y aquí no estamos 2, no estamos 3, estamos más de 2, más de 3, amado oyente, y la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es por eso que te aseguro 100% que el Espíritu Santo está aquí dispuesto para hablar a tu vida por medio de su palabra. Y te voy a leer unos versículos de la palabra de Dios que está en el capítulo 10 del libro de San Lucas. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eterno Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú revelaste, Dios mío, de la gloria, para que demos testimonio de ella, Dios mío, y que para que a través de ella, Dios mío, aquellos que están oyendo, Dios mío, puedan entender por qué razón y por qué motivo tú estás llamando, Señor, obreros, Señor, a tu mies. Porque hay mucho trabajo, Dios mío, pero los obreros son pocos. Señor, glorifícate, alcanza las almas. Espíritu Santo, encárgate. Tú eres el que convence, el que renarguye, el que reprende. Tú eres el que da sabiduría, el que da capacidad. Glorifícate en cada oyente y que tu palabra quede en cada corazón y en cada mente, para que un día esta palabra pueda dar el fruto al 100%, 60 o al 30. Señor, conforme tú hayas designado. Y te doy gracias, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amado, aquí vemos algo que nosotros tenemos que ver, tenemos que pensar y analizar. El Señor empezó a llamar de uno en uno, al modo que llegó a elegir a 12 de sus discípulos. Pero aquí vemos cómo esos 12 discípulos no eran suficientes para poder desarrollar el trabajo que se tenía que hacer aquí en la tierra a favor. Así es que aquí vemos cómo el Señor designa a otros 70 y así sucesivamente. El Señor siguió llamando a más gente. Cuando vemos en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, donde había mucha gente reunida, porque era una fiesta. Y como sabemos, la gente cuando sabe que hay fiesta, ahí vemos cómo la gente siempre es atraída. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero gloria a Dios. vemos algo. Gloria.
aquí está de este lado, aquí. Gloria a Dios. Y como estaba diciendo, aquí vemos cómo en esa fiesta había multitud de gente, pero lamentablemente no toda la gente creía en la palabra de Dios. Pero vemos cómo allí había 120, de lo cual el Señor les había anticipado diciendo: vayan a Jerusalén y no se muevan hasta que sean embestidos con el poder desde lo alto. Y ahí vemos cómo la Escritura dice que estaban aquellos 120 orando, clamando y esperando la promesa que se había anticipado por muchos años por medio del profeta Joel. Luego también vemos a Juan el Bautista, también lo profetizó, cuando él dijo, presentando a Jesús, diciendo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dice claramente: en verdad yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene otro tras de mí, que no soy digno de amarrar sus sandalias, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos en el día festivo de Pentecostés, cuando estos 120, dice la Escritura, que estaban todos unánimes, y de repente se vino como un viento fuerte, y dice que vino sobre ellos como lengua de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas, mientras aquellos incrédulos no entendían lo que Dios estaba haciendo, hasta que Pedro, el que había negado al Señor, ahora que es lleno del Espíritu Santo, él se levanta diciendo: amado oyente, que eso era lo que había profetizado el profeta Joel. Amado, y aquellos hombres decían: nuestros son galileos, ¿por qué les oímos hablar en nuestras lenguas? ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque había gente de diferentes lugares y no todos hablaban el mismo idioma. Por eso es que unos hablaban en un idioma y otros en otro, para darles a entender realmente que lo que Jesús había anunciado se tenía que cumplir. Y ahí vemos cómo Pedro se levanta dando el primer mensaje, amado oyente, y se convierten 3,000 personas. Y dice la palabra de Dios que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, dice que cada día estaban en el templo, iban a las casas y compartían el pan. Y dice que cada día se añadían los que tenían que ser salvos. Y luego, en otro mensaje, vemos a Pedro otra vez presentando a Jesucristo el resucitado. Amado oyente, y se convierten otros 5,000. Y así sucesivamente, el Señor ha seguido salvando hasta que ha llegado a nosotros. Y ahora es por eso que nosotros traemos ese mensaje de esperanza, ese mensaje que tiene la solución para tus problemas, ese mensaje, amado oyente, que puede cambiar tu vida para siempre. Por esa misma razón estamos aquí comisionados como
pregoneros de justicia, como el Señor nos ha mandado que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dirá, usted no está yendo a otras naciones. Yo creo que no es necesario, porque en esta nación hay gente del mundo entero. Por eso es necesario que nosotros salgamos a predicar, dando las buenas nuevas. Porque tú cuando oyes por la radio, por la televisión, por la prensa, tú oyes puras malas noticias, pero las buenas noticias se siguen dando, que Jesucristo ha venido a salvar lo que se había perdido. Amado, y nosotros somos uno de esos que también estábamos perdidos en nuestro delito y pecado. Amado, es por eso que nosotros tenemos que seguir dando ese mensaje de esperanza para la humanidad que todavía no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Porque es fácil para muchos decir yo creo en Dios, pero qué triste es cuando tú no conoces a Dios. Amado, así lo creía yo antes, pero lamentablemente no conocía a Dios, porque si hubiese conocido a Dios, no hubiese hecho cosas de las cuales hoy me avergüenzo, y es por eso que a veces no vale la pena ni recordarlas. Pero le doy gracias a Dios, amado oyente, porque un día el Señor, en su grande misericordia, tocó a mi corazón, y ahí fue donde conocí verdaderamente al Dios real, al Dios grande, al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede, al Dios que vive y reina para siempre. Pero mucha gente no quiere saber nada de Dios. Hay países donde han cerrado su corazón para no oír la palabra de Dios. Amado oyente, pero quiera el diablo o no quiera, la palabra se tendrá que seguir difundiendo de una forma o de otra. Amados, siempre ha visto oposición desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ha visto oposición. A unos les gusta la palabra y a otros no les gusta escuchar la verdad. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque no quieren que sus hechos salgan a la luz. Y cuando salen a la luz por medio de la palabra, no aceptan la palabra. ¿Cuántos y cuántos siguen creyendo en un Dios, pero en un Dios falso? En un Dios muerto, en un Dios que no ve, en un Dios que no camina, en un Dios que no palpa. Semejante son los que lo hicieron y los que lo siguen. Eso dice la Escritura, amado oyente. ¿Y de qué le sirve al hombre solamente decir yo creo en Dios? El mundo entero cree en Dios. El mundo entero dice, no, yo estoy bien. Está bien perdido, pero dice que camina bien. Yo así lo creía, solamente por la razón que yo decía, yo creo en Dios. Pero ¿cuál es el Dios que verdaderamente tú crees? Porque el diablo también, el apóstol Pablo, lo describe como Dios. Y dice que el Dios de este siglo ha entorpecido la mente de la humanidad para que no crean al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. Son las buenas nuevas de salvación. Es la palabra que Dios envió a la tierra. Es el Verbo encarnado. Por eso es Él que la palabra de Dios dice
Jesús mismo dice: creéis en Dios, creed también en mí. Pero la humanidad dice creer en Dios, pero no creer en la palabra, en el verbo encarnado. Y la Biblia dice, el Señor Jesús describe diciendo que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Lo malo que ya no tienen oportunidad para arrepentimiento, pero tú sí la tienes. Tú que tienes vida, todavía hay oportunidad para ti, que te puedas arrepentir de los hechos vergonzosos que haces delante de Dios. Y no importa la clase de pecado que hayas cometido, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amado, no hay nadie que pueda perdonar pecados si no es Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esa manera reconciliarnos con el Padre, para que seamos verdaderos hijos de Dios. Porque mucha gente se confunde y dice: todos somos hijos de Dios. Pero lamentablemente la palabra no lo dice así. Porque Jesús dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que debes de entender y debes de comprender, amado oyente, que no todos somos hijos de Dios. Bueno, posiblemente aquí describe el apóstol Pablo: puede ser hijo, pero no puede ser legítimo, amado oyente, porque dice la palabra de Dios: son hijos abortivos, y los abortivos no pueden heredar el reino de Dios, sino los legítimos. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo. Él no entendía hasta que Jesús le hizo entender lo que debía de hacer, que era necesario que naciera por medio de la palabra y el Espíritu regenerado, porque donde no hay remisión de pecados, no hay renovación de espíritu. Y eso es lo que mucha gente no entiende, es lo que mucha gente no comprende. Cree que con el simple hecho de decir yo creo en Dios es todo. Por eso es que el apóstol Pablo describe: de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Y escribe a la iglesia que se encuentra en Roma, diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que ya no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Amado, porque la Biblia dice en el libro de Gálatas que hay una lucha entre la carne y entre el Espíritu. El Espíritu se levanta contra la carne y la carne contra el Espíritu. Pero cuando tú andas en el Espíritu, vas a vencer las tentaciones de la carne, los hechos vergonzosos de la carne, porque ya como nueva criatura vas a andar como Dios quiere que andemos, amado. Pero mientras no lo hagas, no vas a poder. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque la Biblia dice, amado oyente, que este mundo está bajo el maligno. Y si este mundo está bajo el maligno, ¿cómo puedes tú vencer al maligno? Solamente hay una base en la cual tú puedes realmente tener confianza y vencer al maligno. La única solución para nuestras vidas es echar mano de la salvación, entregar nuestro corazón a Jesucristo, y ahí de esa manera tú vas a poder vencer al maligno. Amado oyente,
porque verdaderamente tenemos que entender que el Señor le dijo a Nicodemo que lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Es por eso que Adán no pudo vencer al maligno. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho terrenal y no pudo por eso vencer al maligno. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, él sabía cómo trabajaba Satanás allá arriba, porque él quería ser igual que nuestro Dios. Pero el Señor halló la maldad en el corazón de Satanás y lo lanzó para abajo. Es por eso que Adán no pudo vencer a Satanás, y la humanidad tampoco lo puede vencer, al menos que nazca de nuevo, porque así sucedió. Tenía que venir el segundo Adán, que es Jesucristo. Cuando tú lo ves en el capítulo 15 de Primera de Corintios, te darás cuenta de la realidad. Pero eso es la voluntad de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mucha gente dice y se jacta y se enorgullece: yo no soy acá, yo no soy allá, yo no soy borracho, no soy violador. Pues una cosa te quiero decir, que la Biblia dice claramente que como el pecado entró en Adán, así entró la condenación a todos. ¿Por qué, amado oyente? Porque Romanos 3:23 lo declara. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es la vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. Por eso es que es necesario reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras almas. La Biblia dice que si tú creyeras que Dios levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día, amado oyente, pero tienes que confesar para salvación. Tú haciendo, creyendo y confesando, la salvación vino a tu vida. Y en ese mismo momento tu nombre será escrito en el libro de la vida. Porque la Biblia dice que aquel que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste y qué lamentable, amado oyente, si en este mundo la vida que llevamos aún los cristianos, la palabra de Dios dice que esta tierra gime como dolor de parto, esperando su redención. Y dice también, aún los que tenemos el Espíritu Santo. Amado, en esta tierra no hay nada bueno. En esta tierra, amado oyente, las cosas cada día tornan de mal en peor, porque esto es palabra profética, y cada día la maldad se expande y el ser humano no lo visualiza y prefieren andar en los caminos de sus deleites, amado oyente, y no hacer caso a lo que Dios les está llamando, como sucedió en los días de Noé. En los días de Noé, dice la palabra de Dios, que se estaban casando, viviendo en casamiento, igual que los días de Lot, donde estaban construyendo, estaban haciendo cosas horrendas. Es lo mismo que se está haciendo en este tiempo que estamos viviendo. Por eso es que la Biblia dice que así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo está viviendo la humanidad? En deleites. ¿Cómo está viviendo realmente, amado oyente, las familias? Las familias hoy ya no siquiera
entre ellos mismos se aman. ¿Por qué razón? Porque se ha acabado el amor. Porque no hay amor de Dios en ellos. Solamente hay amor carnal. Hay amor familiar. Pero amor de Dios no lo hay. Y la Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora los padres contra los hijos contra los padres. Ya no hay respeto ni al uno ni al otro. Cuando el padre regaña a su hijo que no tiene que ser borracho, sin en cambio él es borracho, ¿cómo va a dar el ejemplo? Amado oyente, en cambio, cuando alguien camina en luz y los hijos caminan en tinieblas, pero el Padre es la luz, porque ha conocido a Jesucristo, las cosas van a cambiar. ¿Por qué razón? Porque hay promesa. La Biblia dice claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cuántas de las veces los padres de familia, principalmente los hombres que deben de ser los ministros en su hogar, no quieren saber de Dios. Entonces, ¿a dónde vas a llevar tu familia? Yo le doy gracias a Dios por haberme alcanzado, porque iba por un camino equivocado. Pero gracias porque conocí el camino. Y el camino es Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre sino por mí. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amado, es por eso la razón de la gratitud que hay en mi vida por lo que Dios empezó a hacer. Cuando yo tenía 32 años, yo tenía un tumor por 16 años, que ese tumor afectaba mi corazón. Pero cuando en esos días la misericordia de Dios llegó a mi vida, empecé a llegar a la iglesia. Cuando un predicador dijo: ponga su mano derecha a su parte afectada, y yo, como no sabía nada, empecé a decirle a Dios: si eres tan poderoso como dicen estos predicadores, tengo un tumor que afecta a mi corazón. Y sabes que después me arrepentí de haber hablado a Dios así. Pero Él nos entiende, porque sabe que ignoramos sus preceptos, sus mandamientos. Y Dios lo hizo. Y desde entonces no volví a sufrir por ese tumor que atormentaba mi corazón. Y ahí empecé a entender que hay un Dios real, un Dios poderoso, y es Jehová Dios de los ejércitos, el que envió a su Hijo en la cruz del Calvario para que muriese por ti y por mí, por amor a nuestras almas. Desde entonces, amado oyente, no le he dado la espalda a Dios, ni quiero dársela. Y ya le dije, porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Y le he dicho: si sabes que te voy a fallar, acaba con mi vida y llévame. Porque el mundo no me dio nada bueno, mucho menos Satanás. Al contrario, hizo que mis manos se mancharan de sangre. Pero desde que el Señor entró a mi corazón, desde allí sigo testificando de su poder, de sus grandezas, de sus maravillas, y que no hay otro Dios como mi Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Porque para unos tienen ciertos dioses, hoy hasta los narcotraficantes
tienen su propio Dios, que le llaman Valverde, pero ni Valverde los puede sacar de la cárcel cuando llegan a una cárcel y los sentencian. ¿Por qué? Porque no es un Dios verdadero, es un pedazo de ídolo que no sirve para nada. Los brujos también tienen sus dioses, amado oyente, pero cuando tú conoces al Dios verdadero, que es sobre todos los dioses, su nombre es Jehová Dios de los ejércitos, el gran yo soy, el que le dio la orden, amado, a Moisés, diciéndole, y si voy, ¿quién les voy a decir que eres? Él dijo, ve y diles que el que te envió es el yo soy. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta estrecha, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Él es el único y no hay otro Dios. Amado oyente, ven a Jesucristo. De seguro estoy que si tú vienes con un corazón constricto y humillado, el Señor no te va a rechazar, no importando el pecado que hayas hecho, no importando lo malo que tú hayas hecho. El Señor quiere salvarte, quiere limpiar tu pecado con su propia sangre, amado oyente. Y dice que lo lanza a la profundidad de la mar y no los vuelve a recordar. Pero para eso tienes que hacer tu propia decisión. Yo no puedo garantizarte nada. El único que lo garantiza es Él. Pero Él no te hace a la fuerza. Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero no es que vas a tomar una cruz de manera, colgártela en el cuello, o de plata o de oro. Esa no es la cruz que Dios quiere que tú tomes. La cruz es que tú empieces a seguir sus pisadas y veas qué es lo que hay que sufrir, amado oyente, por causa del Evangelio y de Jesucristo. No es fácil, porque si te digo que es fácil, que algún día me encuentras y te encuentras en momentos difíciles, me vas a llamar mentiroso, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Y sigue diciendo, si el mundo los aborrece, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Amado, podemos ver cómo la Escritura describe diciendo que desde la muerte de Juan el Bautista, el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos se creen valientes cuando han ingerido unos tragos de alcohol, cuando han ingerido unas botellas de cerveza, cuando han ingerido un cigarro de marihuana y se creen que son valientes? Tristemente yo así lo creía. Cuando yo andaba con la pistola en la bolsa y la navaja en la cintura, y yo creía que era valiente. Cuando me iba a balacear con la mara salvatrucha y yo me levantaba el cuello yo mismo. Pero lamentablemente es cuando uno es más cobarde. Pero cuando vine a Jesucristo, ahí entendí realmente la valentía que debe de uno tener para poder ser verdaderamente discípulo de Jesucristo. Amado, pero nada es imposible.
Porque para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Podemos ver como Pedro dijo, Señor, ¿quién puede llevar esta tu palabra? Amado oyente, pero Jesús le dijo, el que no pueda, Cristo tiene poder y para Él no hay nada imposible. Amado, solamente arrepiéntete de tu maldad, de tu pecado y te darás cuenta de la realidad. Amado oyente, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? La gente solamente, amado oyente, habla conforme su propia concupiscencia. ¿Y sabe por qué? Porque saca la palabra de Dios a la luz de sus hechos vergonzosos. Yo también andaba todo perdido, pero cuando entendí que Dios me amaba, allí doblegué, nunca lloraba, porque hay un dicho en el mundo que hasta lo cantan y dicen que los hombres no deben de llorar. Pero qué triste y qué lamentable cuando no te das cuenta que los hombres, como no entienden, como no comprenden, se creen tan hombres, se creen tan machos y dicen yo no lloro, pero delante de la presencia de Dios la tierra tiembla y el ser humano no es ni tierra, solamente es polvo. Qué triste y qué lamentable. Y a Dios gracias por haberme hecho entender que esa valentía que yo creía tener necesitaba, amado oyente, entender que alguien todopoderoso, porque yo andaba, ¿a qué me servía la pistola y la navaja? Andaba con miedo, andaba con temor, cuidándome las espaldas, pero desde que Cristo entró a mi corazón, ahora camino derecho, porque ahora camina los tres más grandes conmigo, que es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y jamás sojebé de revesón de revesella. Pero ¿cuántos siguen en su cobardía? Yo hablaba en cierta ocasión con un compañero de trabajo que siempre andaba crudo y siempre me decía, ¿usted por qué me habla así? Le digo, mira, tan valiente eres que mira, el día lunes vienes tú pidiendo para comer. Tú me criticas que doy mi diezmo a Dios. Sin en cambio tú le das todo al diablo. Y nomás se agachaba. Y le decía yo, mira, te crees tan valiente que una botella de cerveza, una botella de vino te da en la boca y un rato andas todo atarantado. Y por eso es que Pablo dice, no os embriaguéis con vino, donde hay solución, donde hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Yo hace más de 40 años no necesito ninguna basura de esto. Solamente el Espíritu Santo es el que me tiene realmente caminando y con su gracia divina. Amado oyente, el Señor te está llamando, diciéndote, hijo mío, dame hoy tu corazón. Amado, pero ¿por qué le niegas? ¿Por qué le niegas en tu corazón? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ahora es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio para perdonar. Pero la decisión es tuya.
El Señor dice claramente, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Amado, Él tiene misericordia de todos. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios se acerca. Amado oyente, el reino de Dios está entre nosotros. No lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Pero esa es la decisión tuya, quieras o no. El Señor no te hace a la fuerza. Él te dice si quieres, amado, y si no, bueno, una cosa te digo, la palabra te ha predicado, y por esta palabra tú vas a ser juzgado, sea para bien o sea para mal, porque la palabra quien te justificará o quien te condenará. Amado, es por eso que Jesús habló directamente diciendo cuando estuvo en la tierra: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, si se hubieran hecho las señales en Tiro y en Sidón, ¿qué tiempo hace que se hubieran arrepentido hasta hoy? Le sigue diciendo a Capernaum: ay de ti, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, serás bajada hasta el infierno, porque dice que será más tolerable para Sodoma y para Gomorra todo aquel que ha escuchado la palabra por medio, como la estamos predicando, por medio de un folleto o de diferentes formas, ya es responsable. Mira cómo lo que hizo en aquel tiempo Noé, Él les anunció que iba a venir juicio y no lo quisieron obedecer. En este tiempo también el Señor dice que viene el juicio. Allá de ti, amado oyente, porque aquel día será el crujir de dientes. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude, y que esta palabra, yo sé que en algunos corazones no te volverá vacía, porque hará lo que Dios quiere, porque para eso le he enviado. Que Dios les bendiga. Aleluya. Yo tengo mucha fuerza.